Sobre la cuesta de enero, o qué es lo que pasa mentalmente también con estas a veces malas decisiones que nos llevan a un enero atropellado. Ojalá no sea su caso. Nuestra compañera Viviana Víquez nos trae la información aquí en Llegó la Hora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Me encuentro con don Danilo Montero y vamos a hablar de la temida cuesta de enero, ¿verdad? Que yo desde que soy chiquitita escucho, ¿verdad? Ese término súper popular en nuestro país, principalmente yo creo que para los papás, ¿verdad, don Danilo? Los que tienen que comprar útiles escolares, el tema de cuadernos, el tema de uniformes. Cuénteme, ¿cómo se prepara uno? ¿Cómo debería prepararse uno que tal vez no tiene hijos, pero también principalmente los padres de familia que son jefes de hogar muchas veces también? Hola Viviana, mucho gusto de estar con ustedes. Primero que todo, aceptar que es una realidad. A veces nos preguntan que si es un mito. No, la cuesta de enero la hemos vivido en algún momento, ¿verdad? Jóvenes o no jóvenes, ¿verdad? En parte porque la forma como entran las platas en diciembre, la primera quincena, la segunda quincena se pega mucho con la primera, hay aguinaldo, sí, pero también hay otros gastos, y la última quincena se hace un poquitito más larga y se pega con la primera quincena de enero. Entonces, a veces pasamos no 15, sino tal vez 17, 18 días sin ingresos. Y uno ya venía con un rol, uno tiene un rol de 5, 10 años. Entonces, esa cuesta a veces está generada por las mismas circunstancias. Por otro lado, no solo están esos gastos que usted menciona, sino también aparece un paseo. Enero esperemos que deje de llover un poco en este país, ¿verdad? Y entonces la cuesta de enero se convierte en una realidad. Pero así como es una realidad, también se puede evitar. Se puede evitar, uno puede lograr que esa cuesta no me revuelque, y mucho tiene que ver, como lo hacían nuestras madres, nuestras abuelas, es creando, separando platillas. Y yo me acuerdo Haciendo de mi los madre, sobrecitos. los sobrecitos, yo me acuerdo de mi madre haciendo, guardando, era épocas en que todo se hacía en efectivo, no había el simpe, y se iba guardando en sobres, esto para el paseo, esto para qué. Entonces, conforme iban apareciendo platillas, se iban haciendo buchacas a lo largo del mes, de manera que enero dolía menos, dolía un poco menos porque estaban esos sobres. A veces apareció un imprevisto, ¿verdad? De repente alguien se enfermaba en enero y había un gasto que no estaba previsto. Pero eso es mucho menos doloroso a que si nos agarra sin ninguna previsión. Entonces, bajo esta explicación que nos acaba de dar don Danilo, es muy importante, por ejemplo, en diciembre que cayó el aguinaldo, a lo mejor reservarse, por lo menos, no sé, un 30% del aguinaldo, porque qué tirada cuando a los chiquillos ya no les quedan los zapatos del año pasado, ¿verdad? Cuando hay que comprar tenis nuevas, cuando hay que comprar todo el uniforme nuevo, que obviamente incrementan los gastos. Sí. Sí, a mí me llama mucho la atención, ustedes lo han presentado en el canal otras veces, cuando de repente hay personas que a lo largo del año fueron guardando plata para el marchamo, y 2, 3 días después de que sale al cobro el marchamo, están pagando. Desesperados. Casi desesperados, lo cual está muy bien, porque entonces, y eso es algo importantísimo en esto que usted menciona, y es que hay que tratar de convertir el ahorro en algo placentero. Hemos sido criados un poco con el sentimiento de que el ahorro es sacrificio, es doloroso. Y no, esas personas, por ejemplo, que salen a pagar el segundo o tercer día del marchamo, cuando le llegan a aguinaldo, No deben pueden sentir disfrutar. una sabrosera, es decir, qué delicia, ¿verdad? Fui guardando una plata a lo largo del año, no lo sentí, y llegó diciembre y tengo esta plata disponible para lo que quiera hacer. Mucho más ahorro, meterle un buen empujoncito a una cuenta en una tienda comercial, a una tarjeta, o simplemente darle un mejor regalillo a los nietos. Entonces, la gente, en la medida que visualiza que ese esfuerzo puede comenzar meses antes, comienza uno a darle un contenido de placer al ahorro y no de sacrificio, que es lo que más nos duele. Igual con la cuesta de enero. Don Danilo, ¿qué debemos de prestar atención? Porque al igual como pasaba, por ejemplo, en diciembre, ¿verdad? Que muchas veces nos atarantábamos y comprábamos todo de último, o que nos dejábamos guiar por ofertas que a lo mejor terminan siendo falsas, como también muchas campañas pasan en este tema del Black Friday, ¿verdad? Que se ha popularizado mucho en Costa Rica. Igual con la entrada a clases, ¿verdad? Porque el comercio es así, no ha terminado octubre, no ha terminado el 15 de septiembre cuando ya estamos con Halloween, no ha terminado Halloween cuando ya estamos con Navidad, y no ha terminado Navidad y ya estamos con el inicio del curso lectivo, ¿verdad?
¿qué deberíamos tener en cuenta las personas que tenemos que ir a comprar útiles escolares ahora en estas épocas para poder ahorrarnos un poquito más de dinero? Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas. Una que es muy conveniente es tener conciencia a nivel familiar de que, sobre todo los chiquillos, la plata no cae del cielo, ni nacen las plantas ahí en el jardín. La plata hay que ganársela y la plata no entra todo el tiempo, no es que uno abre una llave y como sale como el agua. Eso es indispensable que los chiquillos lo tengan claro. Lo otro es que podría ser que esa conciencia de la plata que hay, y un poquito limitada, tal vez comunicarlo al grupo familiar y sobre todo de nuevo a los hijos. De repente, siempre nos ha gustado tener los cuadernillos más bonitos, los más finos que hay en el mercado, pero a veces no siempre alcanza. Y entonces uno le propone a los hijos, vean, es que si compramos cuadernos muy, muy finos, no hay chance de ir de paseo y no vamos a poder ir a Jacó. Ah, es que queremos ir a Jacó. Bueno, entonces aceptemos cuadernitos menos costosos, el bulto nuevo, ¿no? El del año anterior todavía está bueno. Y entonces el grupo familiar comienza a integrarse en esa tarea. Eso tiene dos virtudes. Uno, ayuda con la cuesta. Y dos, le va creando hábitos a esas personitas. De manera que entonces mucho está en nosotros. No dependemos tanto de que si yo he recibido cursos elevadísimos y yo he escuchado todos estos programas de ustedes. No. Básicamente es como estar conscientes de que en buena medida el control está de mi lado y no de parte de las ofertas que me llegan y que me abruman. Yo tengo el control. Don Danilo, usted que es experto en este tema y ahora que mencionaba el crear conciencia en los niños, también uno muchas veces escucha el no transmitirle las preocupaciones del estrés financiero y demás a los chiquitines de la casa. ¿De qué forma podemos irle inculcando, verdad? Aparte de como este ejemplo que usted ponía de los cuadernos, del paseo a Jacó y demás, este tema para que la educación financiera no nos dé una cachetada ya en nuestra etapa tal vez de adulta o de adultos jóvenes, que empezamos a trabajar, empezamos a tener un poco de dinero y muchas veces caemos en gastos excesivos. ¿Cómo podríamos aprovechar, por ejemplo, este tema del inicio del año, que muchas veces nos ponemos metas, nos ponemos objetivos para inculcar ese tipo de cosas, el poder hacer conciencia de que justamente lo que decía usted, que la plata no, lastimosamente no abrimos un tubito y nos salen? De nuevo, ahí se pueden hacer muchas cosas y muy pequeñitas. No se requiere un doctorado en finanzas ni nada por el estilo. Uno de los problemas que más a menudo hemos visto en la oficina es que nos planteamos metas a veces muy altas, muy altas. Y entonces, yo que nunca he ahorrado, de entrada nomás me digo, voy a ahorrar 1 millón de colones este año. De 1 millón de colones puede ser que signifique de que no voy a casi ni a comer durante el año. A veces las metas debieran comenzar con algo muy pequeño. Si nunca he ahorrado, voy a comenzar, y nosotros tenemos un poco lo que llamamos la prueba de los 500 pesos. Y es, pruebe guardar 500 pesos todas las semanas. Es que es muy poco, guarde 500 pesos todas las semanas. Después de 3 meses ya se le hizo la costumbre guardar 500 pesos todas las semanas. ¿Será que puedo guardar 1,000 pesos todas las semanas? Sí, 500 no me dolió, 1,000 tampoco. Y entonces ya comenzó a desarrollar el hábito. Es exactamente igual como cuando yo quiero comenzar a hacer ejercicio. Me encantaría, comenzando nomás, a hacerme una maratón. Pero si nunca he corrido, hombre, pero ni siquiera tenis tengo para hacerlo. Entonces, yo debiera comenzar por lo menos con una vuelta a la cuadra. No me dolió, me sentí bien. ¿Será que le puedo dar 2 vueltas? ¿Será que ya puedo hacer 2 kilómetros? Y ahí voy, poquito a poco. Entonces, mucho tiene que ver con el establecimiento de metas realistas. Y metas que además yo voy revisando. Y si me voy dando cuenta de que sí me funcionan, una vez más comenzamos a enviarle mensajes positivos al cerebro de que yo, como si se podía. Porque si nos ponemos metas muy altas, después lo que me digo al final del mes, ¿por qué no ahorro yo? Porque no se puede. Entonces yo mismo comienzo a carbonearme de que es imposible esa meta y por eso no ahorro. No, al contrario, dele mensajes positivos al cerebro y después comienza a hacerlo un hábito permanente. Don Danilo, ahora que estamos hablando justamente de esto, para tocar rápidamente y para ir finalizando, el tema de las mesadas, por así decirlo, cuando uno está jovencillo en la escuela, que mi papá me ponía 1,000 colones en la mesita de noche todos los días antes de irse de la casa,
¿Qué consejo le podemos dar a los papás que tal vez nos están viendo o a los chiquillos que tal vez siguen de vacaciones para poder inculcar el hábito del ahorro desde muy pequeño cuando aún no tiene ingresos, ¿verdad? ¿Cómo uno como papá le puede inculcar y este hábito que usted menciona desde pequeñitos, incluso con la plata que uno mismo les da? Es una práctica muy conveniente, porque a esos niveles nuestras responsabilidades son relativamente pequeñas y por lo tanto no necesitamos muchos ingresos, pero sí que podemos, el monto que sea, 1.000 colones, por usarlo un número muy fácil, de que ese hijo, esa hija, entienda de que, uno, los 1.000 colones no son simplemente un regalo, es para que los administre. Si los dejamos que se los coman en un solo helado, es una posibilidad. La otra es decirle, no, cómprese un helado de 800 colones y guarde 200. A ellos posiblemente no les hace una gran diferencia, ¿verdad? Un helado de 1.000 o de 800 y lo logran hacer. Y si eso, de nuevo, se va repitiendo todas las semanas o todos los meses, ahí comenzamos a crearle el hábito. Con poquito. Y los chiquillos entienden, la pescan muy rápido. De verdad que entonces la mesada es una buena práctica siempre y cuando esté acompañado de otras prácticas adicionales que les ayuden a crear hábitos. Don Danilo, muchísimas gracias. A la orden, con mucho gusto. Y usted ya lo sabe, entonces lo mejor es administrarse durante el año para que esta cuesta de enero no sea tan pesada como normalmente es y también enfrentarla porque, como bien decía don Danilo, no la podemos ocultar, existe, lastimosamente tenemos muchos gastos en inicio de año, pues lo mejor es administrarlo y prepararnos con antelación. Compañeros, seguimos con